Maiko Van en Erugin y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de absolutamente todo lo que sabemos sobre Gandalf, el mítico mago que aparece tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. Empecemos hablando de su historia. Hay gente que piensa que Gandalf era una encarnación de Dios o de Manwë, pero eso no es así. Gandalf era un Maya y eso significa que era un ángel, uno de los Ainur creado por Ilúvatar al principio de todo, y que había participado en la música de los Ainur y que luego había ido a vivir a Valinor. Al parecer, Gandalf vivía en Lórien, que no es el bosque de Lórien de la Tierra Media, sino los jardines del Vala Lórien en Valinor. Se dice de hecho que era el más sabio de todos los Maiar, y en una nota se afirma que era el consejero de Lórien, mientras que en otra parte se afirma que era un Maya al servicio de Manwë. En cualquier caso, Gandalf sentía gran amor por los elfos y caminaba entre ellos sin ser visto, con una forma como la suya, y colmaba sus corazones de hermosas visiones y de sabiduría. Allí vivió durante las primeras edades del mundo, hasta que al fin, durante la tercera edad, la sombra de Sauron despertó en el Bosque Negro y Manwë le escogió para que fuera la Tierra Media junto con el resto de magos o Istari. Tenían prohibido revelar su poder o intentar gobernar a los pueblos libres por la fuerza, y con formas humildes y débiles su misión era la de aconsejar, persuadir y llevar a los hombres y a los elfos hacia el bien y unirlos en la lucha contra Sauron. Sin embargo, en la carta 131 Tolkien afirma que la misión especial de Gandalf era vigilar los asuntos de los hombres y de los hobbits, lo cual parece ser un poco una contradicción, ya que, como veremos ahora, Gandalf no solo se mezclaba con hobbits y hombres, sino también con enanos y elfos. Gandalf llegó cerca del año 1000 de la tercera edad en los puertos grises, y a pesar de que su forma era la más humilde de entre todos los Istari, Círdan, el señor de los puertos, vio que Gandalf tenía el espíritu más grande y más noble, y le entregó a Narya uno de los 3 anillos de los elfos. Sobre lo que hizo Gandalf durante su primer milenio en la Tierra Media, tan solo sabemos que se mantuvo siempre en esta región que veis en el mapa, y que viajó por toda ella sin descanso, recorriendo muchos caminos y aprendiéndolos de memoria, y explorando los corazones de los elfos y de los hombres, y trabando amistad con todos los pueblos en tiempos de necesidad, amistades que luego serían esenciales, como con las grandes águilas, los elfos o los Dúnedain. Las regiones donde prestaba mayor atención se encontraban en el norte, Lindon, Eriador y los valles del Anduin. Su principal alianza era con Elrond y los Dúnedain de Arnor, es decir, los Montaraces del norte. Gondor siempre le importó poco, dado que era el centro del conocimiento y el poder. Gandalf poco podía hacer para guiarles o instruirles, y solo fue hacia el final, cuando se ennoblecieron por el coraje y la resolución en luchar por una causa perdida, cuando Gandalf empezó a interesarse profundamente en los gondorianos. El primer registro que tenemos de Gandalf no es hasta el año 2060, cuando el poder de Dol Guldur aumentó y los sabios pensaron que podría ser Sauron tomando forma de nuevo. 3 años después, Gandalf fue solo a Dol Guldur, pero Sauron se retiró y huyó hacia el este. Entonces empezó la paz vigilante, que duró 4 siglos, hasta que en el año 2460 Sauron volvió con nuevas fuerzas a Dol Guldur. 3 años después se formó el Concilio Blanco, en el que participaron Saruman, Gandalf y los principales elfos que quedaban en la Tierra Media, y del cual Gandalf rehusó ser el líder. Entre los años 2758 y 2759 hubo el largo invierno, un invierno durísimo y desastroso que afectó a distintos pueblos de la Tierra Media, uno de los cuales fueron los hobbits. Gandalf acudió a la comarca para prestarles su ayuda, y fue entonces cuando nació su peculiar amor por aquella raza, puesto que pudo ver la gran generosidad que tenían y su buena personalidad, y desde entonces, durante los siglos posteriores, no dejó nunca de visitarles de vez en cuando, siempre que podía. Entre los años 2845 y 2850, Gandalf estuvo buscando a Thrain, el padre de Thorin, después de que se perdiera, e incluso se adentró en Moria para tratar de encontrarle. Gandalf entró desde la puerta este, cruzó las minas en solitario y salió por la puerta oeste. Parece ser que dio por perdida la búsqueda, y poco después, en el año 2850, se adentró en Dol Guldur por segunda vez, y entonces Gandalf descubrió que era Sauron, el espíritu maligno que gobernaba la fortaleza, y además encontró a Thrain, quien le dio el mapa y la llave de Erebor justo antes de morir. Gandalf huyó de Dol Guldur y al año siguiente el Concilio Blanco volvió a reunirse, donde Gandalf explicó lo que había descubierto e instó a que el concilio atacara a Sauron para derrotarle antes de que fuera demasiado tarde, pero Saruman se negó a hacerlo y su voluntad prevaleció sobre el concilio, de modo que nadie atacó Dol Guldur. De lo cual se arrepintieron años después, puesto que el poder de Sauron creció sin que nadie se lo impidiera. El temor de Gandalf aumentó con el tiempo, pues el dragón Smaug se encontraba en Erebor y temía que Sauron y Smaug acabaran formando una alianza y ayudándose mutuamente. Por suerte, Thorin y Gandalf se encontraron de casualidad en Bree el 15 de marzo de 2941, y Thorin se llevó a Gandalf a las Montañas Azules, donde le contó toda su historia y sus esperanzas de recuperar el reino de Erebor. Entonces Gandalf decidió ayudarle, no porque creyera que valiera la pena prestar su ayuda por la causa de Thorin,
sino porque entendió que era su oportunidad para acabar con la amenaza de Smaug. Pero para que Smaug no matara a todos los enanos, Gandalf escogió a Bilbo Bolsón, un hobbit, para que les ayudara a todos. Y como se cuenta en el Hobbit, Gandalf cruzó con los enanos desde la comarca hasta los límites del Bosque Negro, y allí dejó a la compañía de Thorin a su suerte y él fue al sur, donde se reunió con el resto del Concilio Blanco y les planteó nuevamente atacar Dol Guldur. En aquella ocasión sus palabras tuvieron el efecto deseado, pues Saruman, quien en secreto temía que Sauron encontrara el anillo único antes que él, decidió ayudar al Concilio y atacar Dol Guldur, de modo que atacaron juntos la fortaleza y Sauron fue expulsado. Entonces Gandalf volvió hacia el norte, donde salvó a Bilbo de ser asesinado por Thorin y fue el unificador de los ejércitos de Dain, Bardo y Thranduil cuando tuvieron que luchar en la batalla de los 5 ejércitos. Gandalf participó en esa misma batalla, donde luchó cerca del rey Thranduil y de hecho fue herido, pero sobrevivió y acabó acompañando a Bilbo en su viaje de vuelta. Sin embargo, Sauron no había sido derrotado en Dol Guldur, sino que únicamente fingió y se retiró hacia Mordor, donde llegó un año después del ataque a Dol Guldur y en el 2951 declaró abiertamente su regreso. 2 años después, el Concilio Blanco se reunió por última vez y luego Saruman se encerró en Isengard para tramar sus planes. En el año 2956, Gandalf conoció a Aragorn y estuvieron un año juntos hasta que Aragorn se fue para empezar sus grandes viajes y servir al rey Thengel en Rohan. Nada más sabemos de Gandalf durante medio siglo hasta que en el año 3001 de la Tercera Edad, Bilbo celebró su aniversario. Dado el comportamiento de Bilbo en aquella ocasión, Gandalf se dio cuenta que el anillo tenía gran influencia sobre él, de modo que empezó a sospechar que podía tratarse en verdad del anillo único. Gandalf fue a buscar a Aragorn y Aragorn hizo que la guardia de Dúnedain que protegían la comarca se duplicara, y juntos empezaron la búsqueda de Gollum, que sin embargo resultó infructuosa. Durante los años siguientes, Gandalf visitó a Frodo a intervalos hasta que en el 3008 le hizo su última visita. Entonces Aragorn y Gandalf reiniciaron su búsqueda por Gollum, una búsqueda que duró varios años y que terminó desesperando a Gandalf, de modo que fue a Minas Tirith, donde entre los pergaminos antiguos descubrió uno escrito por Isildur que revelaba que el anillo único podía ser identificado con marcas que aparecían cuando se lo lanzaba al fuego. De modo que Gandalf partió al norte y fue al Bosque Negro, donde interrogó a Gollum y descubrió así toda la verdad. Luego volvió a Eriador con Aragorn y visitó nuevamente a Frodo, echaron el anillo al fuego y confirmaron que se trataba del anillo único. Y aquí ocurre lo que todos sabéis. Radagast le pidió que fuera a Isengard y allí Gandalf fue traicionado por Saruman y puesto en la cima de la torre, pero Gwaihir le rescató y le llevó a Edoras, donde Gandalf, para asombro de todos los Rohirrim, cogió a Sombra Gris, a quien consiguió domar después de perseguirle durante un día a través de los campos y finalmente cabalgó con él hasta la comarca. Gandalf fue a Bree y luego a Amon Sul, donde le atacaron los 9 Nazgûl a la vez, pero Gandalf consiguió huir y alejar a 4 de los 9, de modo que días después, cuando llegaron Aragorn y los 4 hobbits, solo quedaban 5 Nazgûls. Gandalf llegó a Rivendell poco antes que los hobbits, participó en el concilio de Elrond y se convirtió en el líder de la Compañía del Anillo, de entre quienes solo Aragorn le conocía a fondo. Cruzaron Moria por consejo de Gandalf, aunque aquello fue su perdición, porque allí Gandalf se enfrentó a un Balrog de Morgoth. Ambos cayeron por el puente de Khazad-dûm y luego subieron por la escalera interminable hasta la cima de Thirac-Thigil, donde Gandalf le dio muerte al Balrog, pero también el propio Gandalf murió. Con la muerte de Gandalf, la esperanza de vencer la guerra se esfumó por completo, puesto que él era el único capaz de organizar una resistencia suficientemente efectiva contra las hordas de Sauron. Pero, al morir, la Tierra Media había sido condenada y ya no había esperanza de salvación. Entonces Ilúvatar actuó de forma directa y tomó el plan de los Valar, que había sido un plan preventivo, y lo hizo suyo, de modo que devolvió a Gandalf a la vida con mayor poder y mayor sabiduría, para que terminara la misión por la que había sido enviado, una misión que ahora mismo solo él era capaz de cumplir. Por tanto, Gandalf resucitó 20 días después de morir y Gwaihir le llevó volando desde Thirac-Thigil hasta Lórien, donde Gandalf fue vestido de blanco y recibió consejo de Galadriel. Entonces Gandalf partió al sur, encontró a sus compañeros, curó a Theoden, hizo que los Rohirrim salieran a luchar y consiguió salvar la batalla del Abismo de Helm, por un lado porque le pidió ayuda a Barbol, quien envió a los Ucornos, y por el otro porque reunió a 1000 guerreros de Rohan que habían sido desperdigados y llegó con ellos a la hora justa. Luego fue a Isengard, donde le ofreció a Saruman una oportunidad para redimirse y enmendar todas sus malas acciones, pero Saruman se negó, y entonces Gandalf le despojó de su color, le expulsó de la Orden de los Istari y del Concilio Blanco y le rompió la vara. Luego Gandalf fue a Minas Tirith, donde dio consejo y ayudó en las batallas de Osgiliath y salvó a Faramir 2 veces de la muerte. Al final, solo Gandalf permaneció en la gran puerta cuando ésta se rompió. De entre todos los defensores de la ciudad, solo Gandalf se quedó para plantar cara al rey brujo, que fue el primer enemigo en entrar.
pero el combate entre ambos no llegó a desarrollarse porque la resistencia que Gandalf había organizado fue tan eficiente que el rey brujo pudo ser asesinado sin que él tuviera que intervenir. Entonces salvó a Faramir de la locura de Denethor y al día siguiente fue Gandalf y no Aragorn quien propuso atacar a Sauron en la mismísima Puerta Negra para así atraer su atención y despejar un camino seguro a través de Mordor para Sam y Frodo. Y así lo hicieron, y gracias a su consejo y a su sabiduría, el Anillo Único al fin pudo ser destruido, y Gandalf voló con Gwaihir desde Morannon hasta el Monte del Destino, donde salvaron a Frodo y a Sam de la muerte. Después de aquello, Gandalf coronó al rey Aragorn el Ésar en Minas Tirith y permaneció en la Tierra Media durante 2 años más, hasta que finalmente, el 29 de septiembre de 3021 de la Tercera Edad, Gandalf fue a los Puertos Grises y se embarcó junto con Galadriel, Elrond, Bilbo y Frodo, y al fin volvió a casa, a Valinor, único de entre todos los Istari que cumplió su misión. Él se había convertido en el estandarte de la lucha contra Sauron. Fue él quien salvó toda la guerra, puesto que sin él todo se habría perdido. Gandalf lo hizo todo, y en mi opinión, en las películas no se hace suficiente justicia a la importancia en la historia que tiene este gran personaje. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los distintos nombres que Gandalf recibió a lo largo de su vida. El nombre que tenía en Valinor era Olorin, un nombre en Quenya que parece ser que no era su nombre original, sino que era el nombre que le dieron los elfos que vivían allí. El significado literal de Olorin no está claro, pero podría guardar relación con los sueños y las visiones claras de la mente de cosas no físicamente presentes en el mismo plano que el cuerpo. En la Tierra Media recibió muchos otros nombres. Los elfos y los hombres de Gondor le llamaban Mithrandir en Sindarin, que significa peregrino gris, y los hombres del norte le llamaban Gandalf, que significa el elfo de la vara, porque siempre viajaba incansablemente a pie apoyado en un bastón, y como no moría y apenas cambiaba con el paso del tiempo, los hombres pensaban que era un elfo. Los enanos le llamaban Farkun en su propia lengua, que significaba hombre del bastón, y después de una pequeña discusión, Tolkien afirmó que otro de los nombres de Gandalf era Incanus, que era un nombre en Quenya que le dieron en Gondor más o menos en el año 1200 de la Tercera Edad, cuando el Quenya aún no había quedado obsoleto en aquel reino, y que significaba algo así como el gobernador de la mente. Y, además, también le llamaron Manto Gris o Greyham en Rohan. Jinete Blanco una vez fue resucitado, y Grima le llamó Ladspell, que significa malas nuevas, y Cuervo de la Tormenta, de forma despectiva para molestarle. Para acabar, simplemente comentar que en realidad Tolkien cogió el nombre Gandalf del Voluspa, uno de los poemas de una colección nórdica muy antigua conocida como la Edda Poética, donde había un enano que se llamaba Gandalf. Por otro lado, Tolkien cogió el nombre Incanus del latín, que significa que tiene el cabello gris. Por lo que hace a su apariencia física, tenemos 3 descripciones suyas, una en El Hobbit y 2 en El Señor de los Anillos. La primera nos dice que, además de la vara o cayado, tenía un sombrero azul alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda plateada por encima de la cual su enorme barba blanca colgaba hasta por debajo de la cintura e inmensas botas negras. La segunda descripción nos dice lo siguiente: llevaba un sombrero azul alto y puntiagudo, una larga capa gris y una bufanda plateada. Tenía una barba larga y blanca y espesas cejas. Las cejas espesas es un elemento que aparece bastante en la narración del Señor de los Anillos. Y por último, la tercera descripción nos dice que Gandalf era más bajo de estatura que Aragorn y Boromir, pero su largo cabello blanco, su barba plateada y su espalda ancha le hacían parecer un sabio rey de antiguas leyendas. En su anciano rostro, bajo las grandes cejas nevadas, sus oscuros ojos parecían ascuas que pudieran estallar de pronto en llamas. De modo que, como vemos, parece que su cabello y barba eran blancos, no solo cuando era Gandalf el blanco, sino también cuando era Gandalf el gris. Por último, también quiero recordaros que además de todo esto, desde el año 2941 Gandalf llevaba consigo a Glamdring, la espada de Turgon de Gondolin, aunque hay que suponer que antes de encontrarla Gandalf no llevaba ninguna espada, y además tenía el anillo Narya. Por lo que hace a sus poderes, realmente es un misterio hasta dónde podía llegar su capacidad como mago. Sabemos que podía leer el pensamiento, cosa que hace tanto cuando es el gris como cuando es el blanco. También sabemos que Gandalf había hecho un estudio especial de los hechizos de fuego y luces, es decir, que Gandalf estaba especializado en hechizos y magias de fuego. Esto en el Hobbit se demuestra unas 6 o 7 veces, mientras que en el Señor de los Anillos demuestra su habilidad con fuegos artificiales, y en Caradhras es capaz de encender una hoguera con madera que incluso está mojada, cosa que ni Legolas ni Gimli pudieron hacer. Aunque Gandalf dice de forma explícita que él no es capaz de hacer nada de fuego si no tiene madera o algún material que prender, y por tanto quiero desmentir una cagada de la primera película del Hobbit en la que Gandalf usa su dedo a modo de mechero. Eso es totalmente incorrecto.
Pero además de todo esto, la idea con la que debéis quedaros era que Gandalf era un ángel encarnado. Recordad que los Valar prohibieron a los Istari hacer un uso extremo de sus poderes, dado que su misión era orientar y ayudar con el consejo, no con la fuerza, y que les encarnaron con cuerpos como los de los hombres, sujetos a los miedos, a los dolores y al cansancio como el resto de mortales, capaces de sentir hambre, sed y de ser asesinados. Por tanto, Gandalf estaba limitado y no podía hacer uso completo de sus poderes como Maya. Aún así, cuando Ilúvatar le resucitó, el poder y la sabiduría de Gandalf aumentaron de un modo impresionante, convirtiéndose en el ser más poderoso que caminaba por la faz de la Tierra, con la sola excepción de Sauron, y Tolkien afirma que allí donde el poder físico del enemigo fuera demasiado grande para oponerlo solo con la buena voluntad, Ilúvatar sí que le permitió a Gandalf usar sus poderes en caso de emergencia, como por ejemplo hizo las 2 veces que rescató a Faramir. Por tanto, quiero desmentir lo que ocurre en el combate entre Gandalf y el Rey Brujo en la película del Retorno del Rey, puesto que en el libro ellos dos nunca llegaron a enfrentarse, pero si lo hubieran hecho, no cabe duda alguna de que Gandalf habría machacado al Rey Brujo. Quiero que esto quede muy claro, nadie era capaz de igualar a Gandalf el Blanco, nadie, excepto Sauron. De hecho, Gandalf incluso afirma que las armas físicas como espadas, hachas o flechas no son capaces de herirle, y de algún modo es como si no hubiera ningún modo de matarle una vez convertido en el Blanco. También quiero hacer una breve mención al anillo Narya. Gandalf lo llevó consigo durante todos sus años en la Tierra Media, pero los poderes de este anillo parecen ser distintos a los de Bilya y Nenya, los otros 2 anillos. Según se puede entender, lo que hace el anillo Narya es fortalecer el espíritu de Gandalf, es decir, el anillo le ayudaría y le defendería del cansancio, y con él, Gandalf podría reavivar el valor y el coraje en los corazones del resto. Pero no hay constancia de que el anillo le otorgara a Gandalf otros poderes además de estos. Por último, quiero hacer una mención a algunas de sus características. Gandalf hablaba muchos idiomas, sabía el Quenya, el Sindarin, la lengua común, la lengua de Rohan, la lengua negra, y como sabía la lengua de los lobos y la de los osos, es de suponer que también conocía la lengua de muchas razas de animales distintos, y para acabar, la lengua de los Valar. Hay un párrafo de los cuentos inconclusos que define bastante bien el carácter y la naturaleza de Gandalf. Dice así: no tenía una residencia permanente y no acumulaba riquezas ni tenía seguidores. Su espíritu era fogoso y vivaz, incrementado además por el anillo de Círdan, y se convirtió en el mayor enemigo de Sauron, oponiendo el fuego que devora y devasta con el fuego que anima y socorre en la desesperanza y la aflicción. Pero su alegría y su rápida ira se ocultaban tras hábitos grises como la ceniza, de modo que solo los que le conocían bien alcanzaban a percibir la llama interior. Solía mostrarse alegre y bondadoso con los jóvenes y los simples, pero también rápido en la respuesta mordaz y la reprensión de los desatinados, pero no era orgulloso y no buscaba el poder ni la alabanza, y así en todas partes lo querían todos los que a su vez no eran orgullosos. Para acabar, tan solo quiero hacer una breve mención a la afición que tenía Gandalf para fumar con pipa, igual que Aragorn y los Dúnedain, quienes lo copiaron todos de los hobbits. De hecho, Gandalf tenía una especial habilidad extraordinaria para hacer anillos de humo, y era capaz de hacerlos de diferentes tamaños y colores. Bueno chicos, pues aquí termina el vídeo sobre Gandalf. Sobre la última encuesta, como veis, ha ganado Dain Pie de Hierro, y la encuesta de hoy es entre Smaug, la Guerra del Anillo, los Valar y Legolas. Así que nada, el vídeo de Gandalf me ha costado bastante, así que dadle al like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.